el origen, o sea, cómo se produce ese campo magnético externo con el que nosotros trabajábamos. Al principio, en el primer tema de magnetismo, te dije que el campo magnético es producido por los imanes, número uno. Otro, también las cargas en movimiento producen campo magnético. Esto fue descubierto posteriormente. Ørsted estaba enseñando en una universidad y estaban trabajando con conductores de corriente. Por una casualidad de la vida, pusieron un imán cerca del conductor y se pudo notar que este imán, que era sensible a los campos magnéticos, empezó a moverse de manera rara. De ahí que viene la teoría de que los cables conductores que transportan corriente y carga generan un campo magnético externo. En esta clase vamos a ver cómo se generan esos campos magnéticos y vamos a ver cómo calcular ese campo magnético que produce un alambre conductor que está llevando corriente. Acá la restricción es importante que siempre te acuerdes, es que los campos magnéticos siempre lo producen las cargas en movimiento, siempre. Solo las cargas en movimiento pueden producir campos magnéticos, no las cargas estáticas. A partir de esa restricción, podemos agrandar un poco este conocimiento para los cables conductores que conducen corriente. Tú sabes que en un cable conductor siempre hay cargas en movimiento. Estas cargas en movimiento van a producir un campo magnético. Y precisamente ese campo magnético fue lo que detectó la brújula o en ese experimento de Ørsted. De ahí viene toda una teoría para el cálculo del campo magnético y las fuerzas magnéticas. Ahora, en esta sesión vamos a analizar explícitamente cómo calcular el campo magnético. La siguiente, ahora las fuerzas magnéticas entre cables conductores. Bien, es cierto, ya hemos visto ya un poco de fuerzas magnéticas con motores, ¿no? En las espiras, pero en la siguiente vamos a profundizar más en la sesión del viernes. Ahora quiero que prestes atención y te voy a explicar cómo vamos a calcular los campos magnéticos. Bien, mira, acá he puesto un poco de teoría que dice que hasta ahora sabemos calcular la fuerza que ejerce un campo magnético en un cable conductor, pero pero no hemos tomado en cuenta el origen del campo magnético externo. Como te digo, ya vamos a estudiar el origen de ese campo magnético, cómo calcularlo. Por eso, en esta sesión veremos cómo una partícula cargada y en movimiento genera un campo magnético. Esta partícula es capaz de generar un campo magnético y también puede verse afectada por otro campo magnético externo. Exacto. Toda partícula en movimiento genera campo magnético, pero esta partícula no está libre de que un campo magnético externo se acerque a ella y lo mueva. También puede ser afectada por un campo magnético externo. Como puedes ver, si yo meto un campo magnético externo y más su campo magnético de la partícula, este fenómeno se hace un poco más complicado. Pero aún seguimos restringiendo nosotros. Vamos a estudiar una partícula, la cual se está moviendo a una velocidad v y debido a este movimiento produce unas vibraciones en el espacio que generan un campo magnético. En todo momento son circulares, ya te voy a explicar por qué. Estos campos magnéticos generados por la partícula están así. También pueden haber campos magnéticos externos, así por ejemplo, pero por ahora vamos a restringirnos a que simplemente la partícula genere ese campo magnético. Bien, esto es un cable conductor. Cuando tú buscas en internet campo magnético producido por un cable conductor, te vas a dar cuenta que hay muchos videos en los que se mete una lámina y se pone limaduras de hierro. Estas limaduras de hierro se van a imantar y se van a orientar en direcciones del campo magnético. De ahí es que se concluye que los campos magnéticos forman figuras circulares alrededor de un cable conductor. Deja mostrarte unas imágenes sobre eso. Campo magnético producido por un conductor. Ah, así es el campo magnético, es circular, con limaduras de hierro, te voy a mostrar ya. Con limaduras de hierro. Aquí está. Chequea esto. Aquí podemos ver, este es un imán y cuando tú pones limaduras de hierro se dibuja de acuerdo al campo magnético. Pero en un conductor, este es un cable conductor, mira cómo se orientan las limaduras de hierro. Esto es debido a que el campo magnético forma figuras circulares cerradas. Siempre las líneas de campo magnético son cerradas, son líneas cerradas, al igual que en el imán. Acá puedes ver más ejemplos de esto. Entonces puedes ver en YouTube hay un montón de videos en los que hacen esto. Pero la idea es que entiendas que siempre forman figuras circulares cerradas. Bien, ahora continuamos. Y como puedes ver, siempre la partícula debe estar en movimiento. Voy a apuntarlo acá para que nunca te olvides. Siempre la partícula debe estar en movimiento. Caso contrario, no hay campo magnético.